Hola amigos, bien, hoy es 27 de noviembre del 2015. He hecho un tercer capítulo de este tema de la crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia, y hoy me refiero a la pena de muerte en Colombia. Esto lo hago porque no solamente en los medios de comunicación, recientemente, a lo largo de este año, hemos escuchado a altos dignatarios e incluso proponer la pena de muerte como una salida a la situación de criminalidad que se había presentado o se ha presentado a lo largo de este año. Escuchamos el asesinato de los 4 niños en Arauca. Escuchamos frecuentemente en el Congreso, acuérdense que no hace mucho una congresista propuso pues la pena de muerte para los violadores, es decir, todo aquello que va en contra de la niñez, sea asesinatos o sean situaciones de violencia sexual, se proclama y se dan voces de la pena de muerte. He reiterado entonces este tema al punto que el director de la policía lo escuchamos decir clamando la pena de muerte. Hay otras voces también que hablan de la cadena perpetua para los delitos de violación. Pues bien, pues finalmente el ministro del Interior dijo y expresó que no le van pues a la pena de muerte, que tal vez se presente una propuesta en la Asamblea Constituyente para la cadena perpetua para esos delitos atroces. Vamos entonces a mirar aquí muy brevemente. Voy a hacer una retrospección de la Constitución Política del 86, la actual Constitución Política del 91, y miremos a ver también, hagamos un repaso acá de lo de el asunto de la pena de muerte en Colombia, porque es bueno revisarlo toda vez que ahora cobra vigencia otra vez en relación con este tema de la propuesta de la pena de muerte. También pues hemos escuchado opiniones muy calificadas, por lo menos el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Augusto Ibáñez, pues están en contra de esa situación, obviamente que de pronto lo que se dice y se recomienda es que hayan unas penas más drásticas o sanciones penales, de tal manera que realmente se imponga una pena ejemplar, no de cadena perpetua, pero sí ejemplar, aunque vamos a ver ahora que en cierta forma las penas que se han endurecido por el legislador, algunas de ellas van casi a la situación de cadena perpetua, porque recientemente también se aprobó pues ya ahorita el Día contra la Violencia a la Mujer, por el asunto pues de esta cuestión de utilizar los ácidos. Se expidió una ley en la que se endurecen las penas para aquellos que utilizan ácidos, por el caso pues de Natalia Ponce de León, que fuera agredida con ácido el 24 de marzo del 2014 por parte de un sujeto que ahorita está procesado penalmente. Entonces un grupo político fue que pide endurecimiento de las penas para estas clases de sujetos, en la que pues finalmente se aprobó el 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer, con sanciones que van hasta entre 50 y los 60 años. Hay que tener en cuenta que el Código Penal colombiano establece penas hasta 60, es lo máximo, hasta 60.
hace pocos años se dio una condena ejemplar contra un padre en un asunto que había matado a su hijo. Eso sucedió en Bogotá. A él finalmente le impusieron 60 años como es la pena máxima que tiene. Si tenemos en cuenta que la vida de una persona podría ir hasta los 70 años más o menos en promedio, 60 años es bastante representativo. Entonces podríamos estar diciendo que está casi inmerso en una situación pues de cadena perpetua. Volviendo otra vez a lo que expresó y manifestó el doctor Augusto Ibáñez, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues dice que obviamente aquí no podemos hablar de pena de muerte porque es un retroceso, además de que en algunas investigaciones las fallas judiciales son bastantes, y entonces terminar condenando a una persona a pena capital sí sería una real injusticia. Pero vamos a mirar entonces lo siguiente. La Constitución Política de 1886 sí regulaba en 2 artículos, el artículo 29 y el 30, el tema de la pena capital. Mírese que el artículo 29 de la Constitución Política de 1886 señalaba que podría ser por traición a la patria en guerra extranjera, por parricidio, por asesinato, por incendio, por asalto en cuadrilla de malhechores. Y el artículo 30 señalaba que no habrá pena de muerte por delitos políticos. Esto fue abolido, es decir, la pena capital o la pena de muerte, como castigo judicial por un acto legislativo de una Asamblea Nacional Constituyente de 1910. Hay que recordar entonces también que el Código Penal existente para esa época, es decir, hablamos de la Constitución Política de 1886, estaba el Código Penal de 1890. Ya después se expidió el Código Penal del 1936, teniendo en cuenta esa escuela positiva de origen italiano, cuando estaba la escuela clásica y la escuela positiva, y entonces la defensa social, la sanción o la sentencia tenía como fin una sanción social. Hablo del Código Penal de 1890 y de 1936. Entonces, la defensa social, ese es el fin de la pena. Y entonces, pues pudo, sí, efectivamente suceder, y hubo, mirando en internet, si ustedes verifican pena de muerte en Colombia, podrán encontrar entre 1886 a 1910 que hubo varias muertes como castigo judicial, fusilamiento sobre todo, en tratándose de asuntos como los de el asalto en cuadrilla de malhechores y algunas figuras como el parricidio y el asesinato. Pero cuando ya se abolió la pena capital en 1910, pues tenemos entonces que posteriormente entra en vigencia el Código Penal del 36, y actualmente pues esa Constitución de 1886 la tuvimos hasta cuando en la década del 90, pues con el gobierno de Gaviria, la Asamblea Nacional Constituyente se proclamó pues entonces la nueva Constitución Política de 1991, y el artículo 11 consagra que la vida es inviolable, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, dice la Constitución Política de 1991. Además de esto, hay unos referentes del derecho internacional, de los derechos humanos ratificados por Colombia mediante 2 leyes, que son la Ley 74 de 1968, que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también la
Ley 16 del 72, 1972, que recoge la Convención Americana o el llamado Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, que antes del 91, antes de la Constitución Política del 91, pues ya teníamos dos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia mediante estas dos leyes, 74 del 68 y Ley 16 del 72. Y mire lo que dicen esas dos leyes, vigentes aún, y más todavía con vigencia de la Constitución Política del 91. Entonces dice en la ley 74 del 68, en el artículo sexto, primero, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Numeral segundo. En los países que no hayan abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. Numeral cuarto, me salto el tercero. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrá ser concedida en todos los casos. Recordemos que ahorita estamos de moda con el asunto del indulto de los 30 guerrilleros, esto de acuerdo y de conformidad con el gobierno Santos frente a los procesos de paz con La Habana. Numeral quinto, no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas menos de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Numeral sexto, ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte en el presente pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Igualmente, entonces, el artículo séptimo consagra que nadie podrá ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie podrá ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Es que, ¿por qué traigo en la colación el artículo séptimo? Porque es que la pena de muerte o la pena capital en sí implícito es una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante, debido a que una persona que haya sido sentenciada a muerte pues está sui generis en una situación de trato cruel, inhumano o degradante, porque quien no está en zozobra frente a una situación de pena capital cuando se da una situación de estas, pues implícitamente. Ahora, en la ley 16 del 72, que es la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, mire lo que consagra en el artículo cuarto. Dice el derecho a la vida. Numeral primero, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Numeral segundo, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente.
Tercero, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Numeral cuarto, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Numeral quinto, no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70. Ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Sexto, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Y vuelve entonces aquí a referir el artículo quinto sobre el derecho a la integridad personal. En su numeral segundo dice: nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En los estados democráticos, entonces, de contera, pues no podemos estar hablando de una pena capital. La Constitución Política de 1991 dice en el preámbulo que el pueblo de Colombia, en el ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Entonces consagra pues en los principios fundamentales y los derechos fundamentales, más concretamente en su artículo 11, que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Es decir que aquellos que están entonces abogando, proclamando, sacando banderas para que en el Congreso se legisle a efectos de que se modifique la Constitución Política, pues no es procedente, porque entonces iríamos en contravía del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, porque los tratados internacionales que acabo de mencionar, ratificados por Colombia, la ley 74 del 68 y la ley 16 del 72, antes de la Constitución Política del 91, ya habían pactado que no hay pena capital o pena de muerte. No hay pena capital o pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable. De tal manera que, como dice también la misma legislación internacional, que en los estados que se haya abolido, pues obviamente no podrá entonces otra vez revivirse una situación de esas. Entonces iríamos en contravía y en retroceso frente a una situación que ya pasó del centenario pasado, pues vamos a decir que ya estamos en el siglo XXI, 2015. ¿Cómo nos vamos a regresar a 1886? Y entonces aquí pues viene otro planteamiento de análisis que hay que hacer, porque esto tiene que ver dentro de lo que toca con lo religioso, lo político, lo ético, lo jurídico, lo criminológico. Es cierto entonces que ahora que hicimos el análisis de la crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia, pues no es un paliativo el
establecer o revivir penas de muerte o penas capitales. Primero que todo, es inconstitucional y completamente antijurídico frente a los tratados internacionales de derechos humanos ya ratificados por Colombia. Ipso facto, pues no podría entonces ninguna Asamblea Nacional Constituyente modificar la Constitución porque pues están los tratados internacionales. Entonces, si bien es cierto la problemática que estamos analizando aquí sobre la crisis penitenciaria y carcelaria, pues hablamos de que si existen ahora 115.000 personas que están procesadas, bien sea como o condenadas, pues hay otras formas de combatir la criminalidad, y entonces es lo que estamos revisando frente a lo que ahorita está haciendo el ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Jessy Reyes Alvarado, frente a lo que les comentaba de aumentar los cupos, crear más cárceles, y entonces era el fenómeno que les digo yo como paliativos, es decir, paños de agua tibia a un problema que es más coyuntural, no es de estructura, sino de fondo, de verificar pues causas frente a la comisión del delito. Entonces ahí hice una precisión desde el punto de vista de un enfoque criminológico de alguna de las fuentes que originan cierta clase de delincuencia, o por qué clase de problemas son los que están detrás de este delincuente. Pero volviendo otra vez al tema puntual acá sobre la pena de muerte en Colombia, pues iríamos, vuelvo a repetir, en un retroceso frente a unos, cuando más que todo estamos ahora ante un Estado social de derecho. La Constitución Política sí lo plantea pues en el artículo, sobre los principios fundamentales, cuando dice en el artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho, organizado pues en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades, etcétera, etcétera, respetando la dignidad humana, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Ahora, si vamos a revisar ahora entonces el artículo cuarto, que establece pues el Código Penal, señala entonces cuál es la función de la pena, y entonces ahí tenemos que adentrarnos en otro tema importante frente a examinar nosotros si realmente la pena de muerte en Colombia podría ser la solución a una problemática de estas, de la criminalidad, sobre todo de delitos atroces. Ya me refiero, me voy a ser puntual con frente a los delitos de carácter sexual, de los delitos de asesinatos de menores, conductas atroces, porque podríamos incluir aquí también asesinatos, ahora también el feminicidio, ¿no? Y también estos delitos, ¿por qué no?, frente a la situación que se ha presentado con la utilización de los ácidos, en el caso pues ya denominado Natalia Ponce de León, que da origen pues a esta legislación más drástica, fortachona, de establecer una responsabilidad penal drástica frente a esa clase de delincuencia. Y es que antes de adentrarme al artículo cuarto sobre la función de la pena, pues en una discusión que tenía, en una charla que tenía frente a este tema con mi hijo, que estudia en una universidad acá de Cali, y entonces en su clase de ética precisamente manejaron este tema de la pena de muerte. Y entonces ellos hicieron un análisis allí
pero desde un enfoque, digámoslo más bien, ético, religioso, y teniendo en cuenta los pensamientos de Kant, teniendo en cuenta también hasta a Enrico Ferri, italiano, que manejaba el tema de la pena de muerte como la desasimilación social. Entonces, hasta el mismo Platón, cuando en cierta forma consideraban que la persona, pues entre comillas, es como que el que delinque, y un criminal de estos es como un germen en que la sociedad pues debe apartarlo o aislarlo. Entonces Enrico Ferri manejaba dentro pues, de esa escuela, precisamente de la que me estaba haciendo referencia ahora, frente al Código Penal italiano, que fue el que nos sirvió de base para despedir el Código Penal colombiano de 1890 y posteriormente el de 1936, con esa escuela clásica y la escuela positivista. Y entonces dentro de ellas pues estaba el positivismo, estaba Enrico Ferri, y manejó el tema de pena de muerte como la desasimilación social, el aislamiento de esa persona, porque esa persona no se va a recuperar frente a la sociedad. Puede ser que hay algunos delitos que tengan esos matices, y entonces aquí tomaba otra vez el libro que tengo en relación pues con los monstruos en Colombia. Sí existen asesinos en serie, y entonces una obra de Esteban Cruz Niño, a un antropólogo de la universidad, creo que es la Universidad Nacional. Y entonces aquí que se hace pues toda una radiografía, digámoslo, en relación con estos asesinos seriales, como fue el caso pues de Luis Alfredo Garavito Cubillos, ahora purgando una pena en un penal en la costa, creo que es en Valledupar. Lo mismo que otro personaje, que es Manuel Octavio Bermúdez, más conocido como el monstruo de los Cañaduzales. Estos dos personajes de acá del valle, en la región del Valle del Cauca, donde se centró especialmente sus conductas criminales psicópatas. Y entonces, pues la reflexión que se hacen, y ahí está por lo menos el documental de Pirri, cuando entrevistó a Luis Alfredo Garavito, y entonces pues muchos se hacen esa pregunta, pues frente a estas clases de psicópatas y de ataques en estos, más que todo aquí centrados pues a esos asesinatos y esas violaciones, esa forma en que vilmente fueron asesinados estos niños, ¿qué hacer con esa clase de personas? Si realmente el aislamiento social, confinado a una cárcel, casi en una especie de cadena perpetua ya, porque pues obviamente estas personas tienen, por lo menos todavía no se sabe si va a salir Luis Alfredo Garavito o Manuel Octavio Bermúdez, pero por lo menos los están esperando con sentencias por cumplir en Ecuador, que también fueron donde también se traspolaron en su quehacer delincuencial. Pero gente con estas características sí realmente cumple la pena del artículo 4 cuando habla de la reinserción social, por lo menos, no tanto de la prevención general. Pues sí, esa sí se da porque pues efectivamente, como vamos a mirar ahorita puntualmente, los fines de la pena sí se dan allí. Pero la reinserción social, ¿qué podrá suceder si este señor vuelve otra vez, si estos sujetos vuelven otra vez a la comunidad? ¿Será que no se repite la misma historia? Pero entonces, pedirle a ellos pena de muerte, no, eso no, ya está claro que no es posible en Colombia volver a una situación de pena capital, porque jurídicamente es imposible. Por más que cada
días se repitan situaciones de estas, lo que más se clama por la comunidad, pienso yo personalmente, es una sanción ejemplar y una actuación inmediata. La inmediatez frente a la comisión del delito, una actividad investigativa de contexto efectiva y precisamente entonces la condena ejemplar para esta clase de delincuentes. Porque, pues, si bien es cierto, mire, tomemos como un punto de referencia el caso de Natalia Ponce de León. Y entonces, si ustedes miran las redes sociales, revisan allí la declaración que dio ella dice, es que la pena de muerte no soluciona el daño que me hizo como víctima. Una muchacha, una joven que tiene más de 15 cirugías. Mire lo impactante que es frente al fenómeno de la retribución para la víctima, porque si bien es cierto en este país pues ahora se habla de la verdad, de la justicia y de la reparación y de la no repetición frente a esta situación que se está dando en La Habana, pero aquí en este caso particularmente referido a Natalia Ponce y las otras víctimas del feminicidio por bellacos delincuentes psicópatas que repiten acciones, y tenemos figuras de estas, pero yo pienso que si bien es cierto no hablemos de pena de muerte, es imposible, pero sí una sanción drástica y ejemplar, a fin de que entonces retribuya por lo menos todo ese daño infligido a la víctima, no tanto la reparación, porque seguramente más de uno de estos fulanos pues no van a tener con qué reparar a la víctima, pero sí que haya una retribución, y qué mejor entonces que una pena ejemplar. No hablemos de cadena de perpetua, porque pues, entre comillas pues casi que está implícito, porque si las penas en Colombia irían en delitos atroces hasta 60 años, está entonces implícito que la persona con un promedio de 70 años pues va a pasar las 3/4 partes de su vida en una cárcel. Entonces lo que se quiere es más bien que haya una respuesta inmediata y efectiva y ejemplar por parte del Estado hacia estas víctimas. Ahora pues que tenemos estos fenómenos de la última década de este siglo, porque hablamos del feminicidio y hablamos ahora ya de los ataques con ácido. Entonces, para por lo menos responderle a esa víctima y que la persona esté, primero que todo, cumpliéndose con el fin de la pena, y ahora sí miramos entonces es la prevención general, porque es la comunicación que el Estado le da a los demás para que cualquiera que cometa un hecho de esa magnitud se quede en completo aislamiento. Y entonces, además de eso, la retribución, además de eso, la prevención especial, y también pues que logre posteriormente su reinserción social o su rehabilitación o su resocialización. Allí entonces hay fenómenos que hay que mirar detenidamente, pero entonces para ir precisando pues que en Colombia pues no levanten banderas tanto cada vez que la cuestión mediática anuncia pues que a través de varias personas o varias instituciones o varias situaciones, bueno, el que sea, diga pena de muerte como una solución a esto. No es posible hablar de pena de muerte, no es la solución. Y lo decía entonces Natalia Ponce,
si pena de muerte o pena de capital a una persona, eso no soluciona. ¿Qué soluciona con eso? ¿Cuál sería la solución? Miremos las variantes ahora. ¿Que le quita un problema a la sociedad? ¿Realmente ejecutan a esa persona en un minuto y ahí llegó y ahí quedó? ¿Será que pagó realmente el daño causado? No, por lo menos en su vida, no, por lo menos no en su propio cuero no lo ha hecho. Ahora, según las estadísticas, en los países que está en la pena de capital, ¿será que se demuestra que realmente la persona no vuelve a delinquir? Deme estadísticas de eso, por favor. Dígame, en toda la historia, en Estados Unidos, en los estados que está la pena capital, si no hay reincidencia porque la pena capital, así la comunidad entonces se abstenga de hacerlo. No, cada rato vuelven y condenan a otro a pena de muerte. En los países que están en China, Afganistán, en Irán, etcétera, todos por qué clase de delitos, pues algunos por adulterio. En esos países islámicos hablan del adulterio, en la China por la cuestión de la droga, ahora por la cuestión del adulterio, la corrupción administrativa. Pero pues realmente, ¿qué sabemos nosotros en China? ¿Cuántas ejecuciones no se darán de manera arbitraria, a puerta cerrada, en países que no conocemos porque no pasan las fronteras por su política? Lo mismo pasa en Irán, en Afganistán y en cuantos otros países. Por fortuna ahora, y que pudo el gobierno, recordemos, traer a este joven de allá de China condenado porque tiene un problema linfático, y la familia pues llega ahora que ese señor pueda cumplir su pena aquí en ese convenio que hay con el Estado colombiano y en esta situación de traerlo. Recuerden el caso de esta joven que fue cogida, ya una modelo, si mal no estoy, con su novio, y ahora afronta seguramente una pena de muerte en China por un asunto de un tráfico de estupefacientes. Entonces, ¿cuántos colombianos nuestros no están por allá esperando una pena de muerte cuando debería estar aquí en Colombia, y por ese mismo delito no estaría frente a una pena capital? A lo sumo estaría pagando una condena, y ni siquiera hablemos de ejemplarizante, al menos una pena de acuerdo a la conducta delictiva y dentro de las proporción que establece nuestra legislación para el cumplimiento de una pena frente al delito ocasionado. Entonces, la cosa es para que reflexionemos, y entonces vamos cayendo en cuenta, o caigan en cuenta, de que en Colombia no es posible que se vuelva a hablar de penas de muerte o pena capital. Por lo menos el ministro del Interior, Juan Fernández Cristo, pues dice que no se hable aquí de eso, porque aquí no va que posiblemente incrementen las penas, o que van a mirar a ver de qué manera se introduce lo de la cadena perpetua. Pero las penas ahora, como está el código, por lo menos autorizado hasta 60 años, pues ya está implícita una pena ejemplar y drástica. Lo que se necesita es que se dé cumplimiento. Lo mismo pasó ahora entonces con el caso pues de Ponce, en el asunto del ácido, de estas conductas delictivas, las sanciones por esa violencia de género femenino, entonces se van hasta 50 y 60 años. El feminicidio también sería. Son respuestas que lo que se quiere es que ante todo haya una justicia eficaz, pronta y cumplida. Eso es lo que se quiere. Que la gente pide y clama es que haya justicia. Que por lo menos entonces no se vea al fulano por ahí pues en domiciliaria, que la persona entonces
evade todos los mecanismos, aún teniendo el brazalete, etcétera, etcétera. Es decir, situaciones en que la gente o el pueblo clama que haya una efectividad en la justicia. Entonces es lo que manejábamos por allá en otro video, cuando hay una desestabilización por lo menos de la justicia, la gente entonces toma justicia por propia mano, y es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Que vimos un documental en un video que dio por acá en una cadena televisiva, y entonces vimos en la costa y en otras partes donde la gente se van como en una especie pues de linchamiento, tratando de coger a esa persona que ha cometido un delito y entonces casi hasta producirle la muerte a golpes. Ese es el linchamiento, porque la gente está cansada seguramente de irse a una fiscalía a formular la denuncia y que no tenga una respuesta pronta y cumplida, que es uno de los principios pilares fundamentales de la justicia, es decir, que tenga una respuesta pronta y cumplida. Es allí entonces la base primordial para que podamos pues entender que si el Estado en estos momentos, el ministro, pues ya está claro que la situación en el Congreso está puestos los ojos es para que las sanciones sean drásticas y ejemplares, guardando esa proporción y teniendo en cuenta que aquí solamente pueden imponerse penas hasta 60 años. Muy bien, miren cómo aquí pues hilando delgado vamos yendo vamos a hacer unas conclusiones para cerrar este tema de la crisis penitenciaria y carcelaria, y este sería mi último video sobre este tema para no cansarlos a ustedes. Pero entonces no podía quedar por fuera del tintero el asunto, y más pues esto me dio lugar y pie a esto, es porque pues revisando la situación que se ha presentado en estos tiempos, en este de 2015, frente al llamado que se pide por la pena capital. Bien, ahora entonces para ya cerrar e ir puntualizando, miremos que el artículo 4 del Código Penal establece las funciones de la pena. Entonces, ¿qué dice el artículo 4 sobre la función de la pena? Dice, la pena cumplirá las funciones de... Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la pena? Entonces, pongámoslo aquí así, funciones de la pena. Artículo 4 del Código Penal. No. Entonces, dice el Código Penal en su artículo 4 que son funciones de prevención general. Entonces, primero, prevención general. Segundo, retribución justa, dice. Retribución justa. ¿Qué se busca con la pena? Una retribución justa. Tercero, se habla de una prevención especial. Prevención ya no general, sino especial. Y la cuarta habla de la reinserción social. Reinserción social. Y una quinta habla de la protección del condenado. Es protección del condenado. Bien, allí entonces tenemos estos principios de la función de la pena, de que trata pues nuestro Código Penal, la ley 599 del año 2000. La Corte Constitucional pues ha hecho énfasis sobre estas funciones de la pena.
una prevención general, muy básicamente, lo que se quiere es pues, prevenir a la comunidad en general de que hechos como estos no se repitan, o por lo menos un mensaje de comunicación al conglomerado, a todos los integrantes, para que no se presenten o se repitan hechos de esa naturaleza, que de repetirse serán sancionados ejemplarmente. La retribución justa pues va encaminada es para que la víctima, por el daño que ha ocasionado, esa retribución sea justa. Entonces, aquí se habla de, en épocas pasadas, de la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Pues ahora no podemos aplicar la ley del talión. Si tú me sacas un ojo, yo no te puedo sacar un ojo, a no ser que estemos hablando de una legítima defensa, que es otra cosa muy diferente. Pero la retribución entonces justa es precisamente de lo que se quiere es que la sanción sea ejemplar frente al daño causado a esa persona, a la víctima, frente al daño producido por esa conducta punible. Hablamos de una retribución justa. Será justo en la medida en que haya una equidad, o sea, una proporcionalidad o algo razonable frente al daño ocasionado. Porque hay que tener en cuenta que hay bienes jurídicos mayormente protegidos que otros. Por lo menos no vamos a decir, por ejemplo, la vida, pues es un derecho protegido con una sanción que puede ir hasta los 60 años cuando se trata de un homicidio agravado en estado de indefensión, por lo menos. Entonces hablamos del asesinato del que hablaba la Constitución Política de 1886 en el artículo 29 que le cité, que daba lugar a la pena capital por el asesinato. Pues el asesinato anteriormente era el mismo homicidio agravado que se comete por estado de indefensión, por alevosía, pues bueno, por cualquiera está, por un motivo fútil, ayeto, esos son circunstancias de agravación punitiva. Un homicidio en las circunstancias podría ir hasta los 60 años. El caso del padre con ese niño en Bogotá, que fue condenado a 60 años de cárcel, porque precisamente es la retribución justa. No es lo mismo frente a aquel que le quita o le despoja el celular a la jovencita en el semáforo. Pues no vamos a hablar de que de la proporción de pena pues va a ser igual por uno frente a un homicidio. Mire ahora el caso de Ponce, cómo frente a esa desfiguración del rostro, frente a ese daño ocasionado, porque es un daño psicológico, psíquico, pues su estética, en fin, todo lo que quiera. Una persona que queda desfigurada permanentemente en su rostro, pues su autoestima quedará en cero y produce un daño no solamente psíquico, también una perturbación de carácter permanente y un daño en su rostro, una desfiguración facial permanente. Eso debe, frente a las circunstancias en que ora alguien de ese dolo, de esa manera, debe ahora afrontar una pena de 50 a 60 años. Es una pena ejemplar porque la retribución sería justa allí. La prevención especial también, pues vamos señalando de que dentro de esta prevención ya ahora no es la comunicación que se le hace al conglomerado de no repetir hechos frente a esa situación, sino ya en particular estamos entonces protegiendo bienes jurídicos de manera particular, como el caso del feminicidio. Pues son proteger esa violencia de género. Se ha vuelto reiterativo aquí de los hombres atacar a la mujer, causarle conductas de violencia de género por ser género femenino. Entonces eso debe ser atacado de manera especial, una prevención especial. La reinserción social no es otra cosa más que la readaptación
o también programar las actividades en la cárcel, el centro penitenciario y carcelario, a fin de devolverlo al seno de la sociedad, como una persona ya recapacitando, una persona que ya ha comprendido que el daño que ha causado, que no puede salir a cometer el mismo hecho y hacer ser más bien una persona útil a la sociedad. Y la protección del mismo condenado, porque pues en las cárceles, así está por ejemplo el caso de Luis Alfredo Garavito. Entiendo yo que hasta la comida se la prueba, no hace que esté envenenada, y entonces tiene una protección especial del condenado. No por ello pues hay que descuidarlo, y quien responde por cualquier atentado contra su dignidad humana, responde el Estado por ser el que tiene la responsabilidad a cargo de cualquier cosa que le pueda suceder. Entonces, dice aquí para finalizar el artículo 4, pues que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Simple, ya eso tiene que ver con la ejecución de la pena como tal, dentro de lo que debe controlar no el juez que sentencia, sino el juez que ejecuta la pena, el juez sentenciador. Hay algo allí importante sobre es un trabajo que se cita aquí sobre la Corte Constitucional en una sentencia pues del 7 de diciembre del año 1993, en esa Corte Constitucional de la década del 90, de Carlos Gaviria Díaz y otros ilustres magistrados de la Sala de Corte Constitucional, pues haciéndose referencia a la función resocializadora del sistema penal, pues que adquiere una relevancia constitucional, dijo la Corte, ¿no? No solo desde el punto de vista fundamental de la dignidad, de que trata pues, el artículo 1 de la Constitución Política, sino también como una expresión del libre desarrollo de la personalidad humana, el artículo 16, que la función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como una obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad y como prohibición de entorpecer este desarrollo. Entonces aquí adquiere sentido, dice la Corte, la imbricación existente entre la dignidad, la humanidad de la persona en relación con toda la función resocializadora como el fin del sistema penal. Eso es lo que se busca pues acá, por lo menos en la ley en ley de adultos, porque en la ley de infancia y adolescencia los fines son diferentes. La sanción tiene un fin de protección, de reeducación, de protección, de retribución, diferente entonces al sistema penal de adultos. Entonces, dice aquí dijo la Corte Constitucional, en esa cita de sentencia que hago alusión, que en el modelo de Estado social y democrático de derecho del cual parte nuestro sistema político, según el artículo 1 de la Constitución Política, por tanto jurídico, la pena de cumplir una misión política de regulación activa de la vida social que asegure su funcionamiento satisfactorio mediante la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos. Ello supone la necesidad de conferir a la pena la función de prevención de los hechos y delitos que atenten contra los bienes. En resumidas cuentas, pues entonces, la pena tiene esta función. Y lo que se busca entonces es, si bien es cierto allí dice la protección de los bienes jurídicos y evitar el atentado contra ellos, y entonces según la clasificación de esos derechos, de esos bienes jurídicos, así mismo entonces tiene que ser la pena ejemplarizante. Entonces, para resumir, lo que se debe evitar entonces es a fortalecer los sistemas investigativos de fiscalía, el de robustecer más la capacidad de reacción del Estado con sus entes investigativos a la comisión del delito,
y darle una respuesta pronta y cumplida a esa persona que resulta afectada en sus bienes jurídicos, de acuerdo a la clasificación pues, que tiene la ley 599 del 2000, que es el Código de Penas. El Código de Penas pues establece allí cuáles son los bienes jurídicos, y entonces hay una clasificación y comienza precisamente eso, el fundamento es el derecho a la vida, y por ahí arranca entonces el Código de Penas cuando establece en su primer artículo que pena son los delitos contra la vida y la integridad personal. Esa es la parte especial del Código Penal, y arranca con el artículo 101, que es el genocidio, y así seguidamente el homicidio, el 103, y así sucesivamente, entonces, porque pues van acordes con los derechos fundamentales de la Constitución Política del artículo 11 y siguientes. Entonces, he allí ese orden. El Código Penal anterior, el Código de Penas del 36, pues tenía un énfasis, era en la protección de los bienes jurídicos más del Estado y después los particulares, porque era la Constitución Política de 1886, pero estamos en la Constitución Política del 91, y nuestro Código de Penas, la ley 599 del 2000, pues va acorde en la protección a los bienes jurídicos. En ese orden es que arranca con el artículo 101 y siguientes, y termina ya con los delitos que atentan contra bienes del Estado, finalizando pues el Código de Penas. De manera que en ese orden de ideas podemos entonces concluir aquí que, primero que todo, la pena capital no es la solución, jurídicamente es inviable. No podemos regresarnos a estados anteriores y menos del siglo pasado. Estamos ahora frente a los derechos humanos y la protección de ellos, que lo que se tiene que hacer es robustecer las penas frente a determinados bienes jurídicos y darle la posibilidad entonces y la respuesta satisfactoria a esa persona víctima frente a esa comisión de delitos. De allí que es importante entonces que ahora pues se esté haciendo toda esta reflexión sin adentrarnos en temas como los acuerdos de La Habana, qué va a suceder con las penas allá, qué sucedieron con las penas que frente a esos grupos mal llamados de paramilitares y cómo fueron judicializados y así. Pero en esencia entonces tenemos que reflexionar frente a esta política criminal ahora en manos de personas muy capaces como son el ministro de Justicia y el Derecho, el doctor Yesir Reyes Alvarado, el mismo fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montalegre Linet, y por supuesto el ministro del Interior, Juan Fernández Cristo. De manera que allá hay personas muy calificadas, personas que están pues tratando de darle una solución a todo este problema de la crisis penitenciaria y carcelaria. Entonces el llamado es, la reflexión es precisamente que se deben ejemplarizar las penas, sin que hablemos de cadena perpetua, porque ya de por sí una pena de 60 años implícita está la cadena perpetua, pero lo que sí se quiere entonces para finalizar es respuesta efectiva frente a esos derechos violados a las personas. Bueno, muy bien, tenemos aquí, cerramos este capítulo ya. Muchas gracias y buen fin de semana, que tengan muy buena tarde.